Padre Santo y Celestial, hemos dicho cosas grandes a través de estos coros, estas alabanzas. Ahora queremos exponernos a tu palabra, Espíritu Santo, para que ella hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestros oídos, y para que nos dé sabiduría, Señor, para entenderla y comprenderla. Que en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hoy es culto de Santa Cena y repasando el pasaje de 1 Corintios 11, 26, que solemos leer el día de la Santa Cena, en 1 Corintios 11, 26, dice: todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Luego, el participar del pan y del vino es un anuncio de la segunda venida de Jesús. Y hay una pregunta que yo me hacía meditando sobre esto. ¿Cuándo vendrá Jesús? ¿Cuándo será el fin? Hay mucha gente que está hablando de que estamos cerca. Yo les puedo asegurar que llevo 50 años oyendo que son las 12 menos 5 en el reloj de Dios. Saben que se representa que a las 12 de la noche, a la medianoche, viene el esposo. Hace 50 años, en el año 72, estaba mirando, escuché por primera vez un mensaje que estábamos llegando. En aquel tiempo estaba la guerra del Vietnam, había el movimiento hippie, había la liberación de muchos temas de drogas y muchas cosas, y escuché, han pasado 50 años y yo no sé dónde está el reloj de Dios, porque yo no tengo el reloj de Dios, yo tengo mi reloj, pero no tengo el reloj de Dios. Pero es verdad que se sigue hablando de cuándo vendrá Jesús. Bueno, yo les voy a decir cuándo no va a venir, pero no les voy a decir cuándo va a venir. Yo les voy a decir que hoy no va a venir Jesús. Es posible que yo me vaya con Él hoy, porque eso puede pasar en cualquier momento, pero hoy no va a venir Jesús. ¿Y por qué no va a venir Jesús? Porque la palabra de Dios dice que el 11 de septiembre del 2022 no va a venir. No, eso no lo dice la Biblia. Dice que tienen que pasar unas cosas antes de que venga Jesús. Y esas cosas no están pasando. Hermanos, yo sé que lo que van a escuchar ustedes de mi boca en esta mañana, no todo el mundo está de acuerdo. Y yo les invito, si alguien me corrige, con la palabra de Dios. No, a mí me parece. Lo de mí me parece está bien para otras cosas, pero para la palabra de Dios es lo que dice la palabra de Dios y lo que entiendo en la palabra de Dios. Si ustedes algo de lo que yo digo no están de acuerdo o no lo entienden así, perfecto. Ustedes me explican y me dicen dónde está otra cosa y con gusto yo les voy a atender. Miren, el pasaje que vamos a meditar está en Mateo 24, pero ese pasaje empieza en Mateo 23. En Mateo 23, versículo 1, 2 y 3, Mateo capítulo 23, versículo 1, 2 y 3, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Había estado Jesús, si leemos desde el capítulo 22, hablando con los escribas, con los fariseos, con los saduceos, y dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Había en las sinagogas, había un lugar prominente, un lugar que servía de referencia. Era lo que llamaban la cátedra de Moisés. Era un asiento normalmente muy adornado, en algunas sinagogas era de piedra, en otras era de madera, y normalmente cuando se leía la escritura que correspondía ese día, la persona encargada, el sacerdote o la persona encargada de hacerlo, en Lucas 4 nos dice que Jesús
ese día fue el que leyó esa epístola. Dice que leía la epístola y cuando habían acabado de leer, se sentaban. Entonces la gente sabía que cuando se sentaban iba a empezar la enseñanza. Mientras estaba de pie era la lectura de la palabra de Dios, cuando se sentaban empezaba la enseñanza. Y se hablaba de la cátedra de Moisés porque los fariseos decían, y los saduceos, que lo que se hablaba desde esa cátedra sentado tenía el mismo nivel que la ley de Moisés, cometiendo el error que Jesús les recrimina de que a veces decían cosas contrarias a la ley. Hoy en día tenemos la cátedra de San Pedro, ¿no? Cuando el Papa habla ex cátedra, quiere decir que está hablando inspirado por Dios y es palabra de Dios. Hablando ex cátedra se han dado disparates tan grandes como en el año 1950 que la Virgen María ascendió a los cielos en cuerpo y alma, todo su ser. Eso no se dijo el primer siglo, se dijo el siglo XX. Y eso fue un papa que quiso hacer lo que hoy en día se llama la Asunción de María. Y como lo dijo ex cátedra, pues es palabra de Dios. Los fariseos hacían lo mismo. Cuando hablaban ex cátedra y, por ejemplo, decían cosas contrarias a la ley, pues también para ellos eso era palabra de Dios. Lo cual es totalmente un disparate. Pero también en el pueblo evangélico está ocurriendo eso. Hay muchos profetas que están anunciando cosas y no se cumplen. Si un profeta dice algo en el nombre de Dios y no se cumple, eso es un disparate. Eso es un falso profeta. Por lo tanto, en todas partes hay gente que se cree que tiene esa cátedra de Moisés, esa capacidad de poder decir las cosas. Por eso el capítulo 23 es un capítulo durísimo contra la doctrina de los fariseos y los hipócritas. Mirad, varias veces se repite en el versículo 13 de Mateo 23, 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos. El versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y el 15, y así se repite por todo el capítulo. Es un mensaje claro, duro. No por el hecho de yo ponerme aquí, ya tengo la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Y lo que yo digo, lo que cualquiera dice, tiene que estar refrendado por la palabra de Dios. Si no es una falsedad, si no es una hipocresía. Lo diga quien lo diga. Lo hable quien lo hable. Y el Señor habla muy duro aquí a los fariseos. Pero fijaros, el versículo 37 del capítulo 23 dice: Jerusalén, Jerusalén, matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisistes? He aquí vuestra casa os he dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Faltaban pocos días para que Jesús muriera. Esto es la semana de la muerte de Jesús. Entonces, en el capítulo 24, voy a pedir que pongan un PowerPoint que he dicho y voy a tratar de explicaros un poco para que entendamos lo que viene ahora en el capítulo 24. Lo que Jesús dice, porque en el capítulo 24, versículo 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Después de ese duro mensaje a los fariseos, después de esa clara enseñanza, los discípulos le quieren enseñar a Jesús el hermoso templo que había en vida de Jesús. Yo sé que están allí trabajando y pronto vais a ver aquí un PowerPoint. Vamos a ver un poco la historia del templo. No siempre había habido templo en Israel, pero en un momento determinado hubo templo. Fue con el rey Salomón. Y el rey Salomón hizo un templo riquísimo, riquísimo en oro, riquísimo en plata, riquísimo en bronce. Todo el interior estaba recubierto de oro. Había toneladas de bronce y asimismo de plata. Hizo un gran templo. Hizo un templo no grande en dimensiones, pero sí en riqueza y poder. Pasamos a la siguiente diapositiva. Pero sin embargo, 600 años
antes de venir Jesús. Pasamos a la siguiente. Vino el emperador Nabucodonosor de Babilonia y su general Nebuzarán y destruyó todo Jerusalén y destruyó todo el templo y se llevó cautivo al pueblo de Israel. Ese templo tan glorioso en poco tiempo desapareció. En poco tiempo quedó hecho ruinas. Nabucodonosor se llevó el oro, se llevó la plata, se llevó el bronce, se llevó todas las riquezas. Dejó todo arruinado. La desobediencia del pueblo les llevó a la cautividad. Pasamos al siguiente. Esdras y Nehemías, unos 80 años después de la destrucción, empezaron a reconstruir otro templo. Pero ya no había tanto oro, ya no había tanta riqueza. Era un templo más sencillo. Era un templo que cumplía los requisitos que Dios había dado, la visión que Dios le dio a David y que luego construyó Salomón, pero era un templo mucho más sencillo. Pasamos al siguiente. Ese templo que construyeron Esdras y Nehemías, Herodes el Grande, ese Herodes que fue un rey malvado que mató a los niños pequeños, que quiso matar a Jesús, pero no pudo. Sin embargo, fue un gran constructor. Y ese hombre cogió ese templo que habían levantado Esdras y Nehemías, templo simple, templo sencillo, lo forró todo de mármol y oro. De tal manera que cuando resplandecía el sol y daba sobre el templo brillaba de una manera extraordinaria. Este templo lo hizo Jesús. Sí, seguimos a la siguiente. Y además Herodes preparó una gran explanada. Pasamos a la siguiente, por favor. Una gran explanada. No solo hizo el templo, sino que la montaña, el templo estaba sobre la montaña. La montaña entonces levantó unos muros de piedra, los rellenó, y de esos muros de piedra solo queda hoy estos cimientos, lo que llamamos el muro de las lamentaciones. Porque él levantó esos muros, allanó esa montaña e hizo una gran explanada. De tal manera que cuando vino Jesús, en el templo había esa gran explanada. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, pero de ese templo de Herodes, como hemos leído que Jesús dijo, no quedó piedra sobre piedra. Esto es como está hoy en día las ruinas de Jerusalén. Los israelitas no han querido remover todo esto. Eran parte de las piedras enormes, piedras que encajaban muy bien, pero no quedó piedra sobre piedra. Pasamos a la siguiente. Pero esto es lo que encontró Jesús. En este templo, y claro, aquí cabían cientos de miles de personas. Había pórticos, había mucha explanada, y los rabinos y los maestros se ponían uno en una esquina, otro en otra, y ahí enseñaban. En este lugar enseñó Jesús. Los discípulos, el pasaje de Mateo 24 que hemos leído, cuando pasaban por esto, los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, qué hermoso es el templo de Jerusalén, cómo brilla el templo de Jerusalén. Y Jesús les dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Todo esto va a ser destruido. Y los discípulos se extrañan. Si pasamos a la siguiente, para que vean, esto es como está ahora la explanada. Esta es la explanada de Jerusalén ahora. Y esto es visto desde el Monte de los Olivos. Desde el Monte de los Olivos lo que se ve es esto. Porque los discípulos y Jesús fueron hasta el Monte de los Olivos. Y esto es lo que se ve ahora. Esto es lo que veríamos si estuviéramos en Jerusalén ahora. Jesús cruzó el arroyo de Cedrón, subió al monte y así lo veríamos nosotros ahora. No sé si hay una más o ya se ha acabado. Bueno, esto es lo que encontró Jesús y eso es lo que veríamos nosotros ahora. Muy bien, gracias. Con esta imagen en mente, los discípulos diciendo, qué hermoso es el templo, y Jesús diciendo, no va a quedar piedra sobre piedra, os invito a leer Mateo 24, versículo 3. Porque desde el versículo 2 al versículo 3, quizás ha pasado una hora. Saliendo del templo, Jesús les dice eso. Pero dice en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos,
Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta es la pregunta. ¿Cuándo pasarán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Se quedaron tan sorprendidos que no se le hicieron la pregunta cuando salían del templo, pero cuando ya estaban en el monte y vieron a Jesús sentado, le dijeron: a ver, explícanos, ¿cuándo van a pasar estas cosas? ¿Por qué el templo va a ser destruido? ¿Cuándo volverás tú a la tierra? Y dice el versículo 4, respondió Jesús y les dijo: mirad, que nadie os engañe. Cuidado, hay gente que quiere engañarnos. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, yo soy el Cristo, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No sé si habéis recibido alguna llamada de teléfono últimamente para deciros que teníais un regalo, que querían daros un regalo, ¿verdad? Nos ofrecen llamadas diciendo que nos van a dar un regalo, pero ¿qué es lo que quieren realmente? Vendernos algo. Es un engaño. Nos dicen que la aplicación de WhatsApp del teléfono es gratis, ¿verdad? ¿Alguien paga por la aplicación de WhatsApp del teléfono? Nadie, es gratis. Pero ¿verdad que cuando hablamos de alguna cosa, el otro día, ayer me decía mi esposa, el otro día estuve mirando unos zapatos, dice, desde entonces solo me sale ese modelo de zapatos aquí, pero no mandé ningún mensaje, no hice ninguna compra por el teléfono, no hice nada. Hablamos de una cosa, hablamos de un viaje, hablamos de una nevera y nos sale publicidad. No es gratis lo del WhatsApp, tienen nuestros datos, tienen nuestra información. Nada es gratis en este mundo. Que nadie os engañe. La salvación tampoco es gratis. La salvación costó la vida de Jesucristo. Por eso Jesús dice, vendrán muchos y a muchos engañarán. Versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Comentaba que en el año 72, cuando la guerra del Vietnam, la gente decía esto es el fin del mundo. Pero ha pasado la guerra del Vietnam y no es el fin del mundo. Cuando la guerra de Irak, esto es el fin del mundo, la madre de todas las batallas, decían a los que tenemos unos cuantos años, pero no acabó el fin del mundo. La guerra de Ucrania, ahora sí que no me pasa la guerra de Ucrania. Dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. No os turbéis, aún no es el fin. Versículo 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bueno, los hombres no sabemos mucho, pero los que habéis sido madres sí sabéis lo que significa principio de dolores y final de dolores. Hubo una hermana de las que dio a luz en estos últimos meses que me dijo que había estado casi 40 horas dando a luz. Es decir, el principio de dolores no fue el parto. Es decir, todo esto es principio de dolores. La gente decía, la pandemia, ahora la pandemia del COVID. Esto es el fin del mundo, esto es la peste. El terremoto, el tsunami. Todo esto es principio de dolores, hermano. Y principio no es fin. No es el fin, no os turbéis. Habrá nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos. Todo esto será principio de dolores. Hermanos, es muy importante que tengamos claro que el mensaje del Evangelio, muchas veces los predicadores cometemos el error de ponerlo demasiado sencillo. De decir, bueno, tú haces una oración pidiendo perdón por tus pecados y el Señor te perdona y ya eres salvo. Si luego además te bautizas, pues ya, fantástico. Bueno, es verdad que lo primero, si tú recibes el mensaje del Evangelio y te sientes pecador, tú tienes que pedir perdón por tus pecados, tienes que confesar tu pecado delante del Señor y Él te limpia. Pero eso no es más que el principio de la vida cristiana, nunca es el final. Nunca con eso has llegado al propósito divino. Y si creemos que
es grave lo que aquí está anunciando. Esto solo es el principio. Las guerras, las pestes, los terremotos, solo es el principio. Ahora fijaros lo que dice el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí no dice que va a haber tribulación en el mundo. Aquí dice, os entregarán a tribulación. Y es verdad, y los apóstoles los entregaron a tribulación. Excepto Juan, que murió ya siendo muy anciano en el exilio o deportado, todos los demás fueron ajusticiados por el Imperio Romano o por los mismos judíos, o el mismo gobernador de Jerusalén, como el caso de Jacobo. Os matarán y seréis aborrecidos por las gentes por causa de mi nombre. Si tu fe solamente se basa en decir, ay Señor, te he aceptado como Señor y Salvador, ¿sabes de cuáles serán? De los que tropezarán y os entregarán. ¿Tú conoces algún cristiano? Sí, yo conozco. Cuando Hitler hizo la noche de los cristales rotos y empezó a romper todos los comercios de los judíos y acusar, decía, bueno, si alguien acusa de que alguien es judío y me avisa, yo a ese le voy a perdonar. Y la gente acusaba. O aquí en la guerra civil, cuando se decía que alguien era republicano, en España perdieron los republicanos y ganaron los fascistas. Y entonces cuando alguien acusaba, iban y lo justiciaban. Se acusaban entre familiares, entre personas. ¿Por qué? Porque no había una convicción clara. Porque no entendían el principio de la palabra de Dios. Muchos cristianos, viendo que los que les esperaba en tiempo de las persecuciones romanas era el circo, eran las fieras, era la muerte, acusaban a otros y decían que no. ¿Está pasando eso? No, ¿verdad? Lo de las guerras sí, lo de las pestes sí, pero eso es principio de dolores, hermano. Para que venga el Señor, esta es la respuesta a la pregunta, ¿cuándo vendrás y qué cosas, qué señales habrá de tu venida? Estas son las cosas que Jesús contesta respondiendo a esa pregunta. Muchos falsos profetas. Hemos cantado un coro, hay libertad en la casa de Dios. Muchos decimos, vivimos bajo la gracia. Pero hermanos, la libertad en la casa de Dios es que tú puedes estar dentro o no puedes estar dentro. Tienes la libertad para entrar o no entrar. Pero la libertad de la casa de Dios es que si estás dentro es para hacer la voluntad de Dios y no para hacer lo que tú quieras. La libertad es precisamente para eso. La gracia de Dios no es permiso para hacer lo que quiera. La gracia de Dios es el poder y las fuerzas que Dios te da para hacer su voluntad. Eso es la gracia de Dios, que el Señor te fortalece para que no hagas lo que la gente hace, para que no hagas lo que el mundo dice, para que hagas lo que Dios quiere. Y esa es la gracia de Dios. Y no lo entendamos de otra manera. Como estamos bajo la gracia de Dios, el Señor lo perdona todo, el Señor lo tolera todo, y el Señor es ese Padre bonachón que no tiene hijos consentidos. Dios no tiene hijos consentidos. Dios tiene hijos obedientes. Se levantarán falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. Cuando oís que el Señor va a bendecir a su iglesia, que el Señor va a traer grandes bendiciones, que el Señor va a traer gran prosperidad, leamos la palabra de Dios, escuchemos la palabra de Dios, entendamos la palabra de Dios, que no nos engañen. Gloria a Dios, porque estoy seguro que hay hijos de Dios que prosperan y que pueden prosperar, pero eso no va a ser
en la mayoría de nosotros, y aún en los que prosperan, les vendrá la persecución y les vendrá el dolor. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Volvemos a vivir tiempos donde la maldad se ha multiplicado enormemente. Los gobernantes han dejado la palabra de Dios. En los colegios del mundo cristiano, en los colegios del mundo musulmán, se obliga a leer el Corán, se obliga a mantener los rezos, se obliga a cumplir con los ritos y con las festividades. En los colegios, en el mundo cristiano, en Europa, en América del Norte y en muchas partes de la América del Sur, donde muchas veces se enseñaban principios de la palabra de Dios, donde se estudiaba historia sagrada, todo eso ha desaparecido. En lugar de eso, se enseña libertad, pero no libertad para elegir entre el bien y el mal, libertad para hacer lo que a uno le dé la gana, que nadie tiene que ponerte límites. Los gobiernos se han alejado del mensaje cristiano y va mejor el mundo. Ya os digo yo que no. Esta semana, el Consejo General del Poder Judicial de España, una vez al año, presentan los delitos de odio, los delitos de agresiones sexuales. Han crecido el año pasado. Tanta libertad, tanto que promocionamos que haya posibilidades de cada uno pensar y hacer lo que quieran. No, hermanos, nuestra sociedad, nuestros gobernantes, erróneamente quieren borrar el testimonio de Dios. Lo quieren borrar de la televisión, lo quieren borrar de las instituciones, y ocurre cuando hacemos una comida sin sal. Nosotros podemos hacer la comida sin sal, pero será insípida. Vivimos en una sociedad en la cual cada uno hace lo que le da la gana y hay falta de sabor, hay falta de unción de la palabra de Dios. Al contrario, cada vez la sociedad está más corrompida, cada vez hay más perversión, cada vez hay más que lo bueno es malo y lo malo es bueno, según la referencia de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Jesús dice? Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí no dice, el que ha hecho la oración de fe. Sí, Señor, yo un día que predicó el hermano o la hermana, o estando en mi casa, yo hice la oración de fe. Aquí no dice eso, hermano. Y yo creo que la salvación es constante y la salvación es para siempre. Pero el Señor te dice que tienes que perseverar. Que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el fin es o que yo me muero o que viene Jesús. El fin es una de esas dos cosas. Por lo tanto, el Señor nos dice que tenemos que perseverar. Es una invitación a una vida completa. Perseverar se refiere a una vida completa de entrega a Jesús. No, yo un día me entregué a Jesús. No, yo vivo cada día entregado a Jesús. Versículo 14 de Mateo 24. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y en todo vendrá el fin. ¿Qué evangelio será predicado? ¿El evangelio de Dios te ama? No, aquí dice, y será predicado este evangelio. Este evangelio que Jesús les está hablando. El evangelio de que hay que permanecer hasta el fin. El evangelio de que tú decides si eres cristiano o no eres cristiano, pero que sepas, le dice a Pedro, le dice a Juan, le dice a Mateo, le dice a Felipe, que sepas que te van a aborrecer, que van a renegar de ti, que ser cristiano es ir contracorriente, que ser cristiano es hacer las cosas que Dios quiere, aunque el mundo esté en contra. Y claro que tenemos que predicar el evangelio a todos, pero no tenemos por qué estar de acuerdo con todos. Pero no tenemos por qué estar de acuerdo con todas las conductas. No estamos de acuerdo con la mentira, no estamos de acuerdo con los asesinatos, pero tampoco estamos de acuerdo con la promiscuidad sexual que tanto se promociona, porque tanto una cosa como la otra van en contra de los principios de la palabra de Dios. Y el Señor puede liberar a esta sociedad que a pesar de tanta libertad no para los asesinatos machistas,
no para los delitos contra la sexualidad. No es esa la solución. La solución siempre es el amor de Dios. Esa es la respuesta. Por eso si rechazamos el amor de Dios, estamos rechazando la auténtica solución verdadera. Y los cristianos tenemos que vivir en el amor, para todos. Jesús amó a todos, incluso a los ladrones que estaban muriendo allí con Él. Él no les dijo, vosotros no tenéis, no, vosotros tenéis derecho a escuchar el Evangelio. Y de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El versículo 15 da un detalle que es muy significativo. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Bueno, ¿qué es la abominación desoladora? Porque si leemos y no entendemos, es como si yo ahora cojo un libro de física cuántica y lo leo, no lo voy a entender. ¿Qué es la abominación desoladora? Eso ocurrió 200 años antes, por primera vez, cuando Alejandro Magno conquistó todos los reinos del Imperio Romano, del Imperio Griego, pues al morir distribuyó todos sus reinos entre 4 de sus generales. Y a Antíoco Epifanes le tocó la parte de Egipto y lo que hoy en día es Oriente Medio. Y este Antíoco Epifanes, lo primero que hizo cuando llegó a Israel, dijo, prohibida la ley de Moisés, prohibida la Torá, prohibido todos los principios que ha dicho. ¿Qué es eso de no trabajar los sábados? Hay que trabajar los sábados. ¿Qué es eso de tener que ofrecer sacrificios a Dios? No hay que hacer. ¿Qué es eso de la circuncisión? Al que encuentre que se circuncida, mato al niño y mato a la madre. Y lo hacía y colgaba los cadáveres para que la gente supiera que iba en serio. Pero luego el gran día de la fiesta de Júpiter, el dios romano, puso una estatua en el templo, en ese templo de Esdras y Nehemías que hemos visto, puso una estatua y allí sacrificó animales impuros, allí sacrificó cerdos. Esa es la abominación desoladora. En el templo de Dios, una imagen del dios Júpiter y ofreciendo sacrificios de animales impuros. Tanto fue así que cuando vinieron los romanos y echaron a los griegos, bueno, al Antíoco Epifanes lo echaron los macabeos, ¿no? El libro de los macabeos, a raíz de todo esto, se rebelaron unos judíos y luego vino el Imperio Romano. Cuando volvieron a entrar en el templo, tuvieron que destruir ese altar y hacer un altar nuevo. Esa había sido la abominación desoladora. Por lo tanto, eso había ocurrido 200 años. No podía referirse a esa abominación desoladora Jesús. Se tenía que referir a una nueva abominación desoladora. Y no hay ninguna referencia histórica de que eso haya vuelto a ocurrir. Por lo tanto, cuando dice el versículo 5, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cómo puede ser la abominación desoladora? ¿Cómo puede ofrecerse un sacrificio si no hay templo? Ahora mismo en ese lugar, en esa explanada, hay una mezquita musulmana y la Basílica de la Roca, esa cúpula dorada. Eso es lo que hay ahora en la explanada. Alguien dice que va a pasar algo, unos dicen que va a pasar un terremoto, otros dicen que bueno, hace muchos años, algunos viejos lo sabrán, un judío cristiano intentó quemar la Basílica de la Roca pensando, dice, si la quemo, entonces se podrá hacer el templo. Porque claro, el templo tiene que ir en ese lugar. El templo tiene que ir en el lugar que Dios le mostró a David que tenía que ir. Y alguien dice, bueno, se volverá a construir el templo. Y entonces vendrá el anticristo y consumará la abominación desoladora. Bueno, yo no sé si este es un mensaje profético literal o es un mensaje profético espiritual. Y la abominación va a ser sobre la iglesia. Pero sí que aquí el Señor habla de una abominación desoladora, de algo que va a ir totalmente en contra de los principios de Dios. Sea que se construya el templo, parece ser, hay constancia de que los judíos han encontrado el Arca de la Alianza. Sabéis que la parte más importante del templo era el Arca de la Alianza, lo que estaba en el lugar santísimo. Y no toca hoy, pero algún día lo explicaré, el rey Jeremías
escondió ese arca. Porque cuando Salomón construyó el templo, montó un sistema de seguridad para esconder el arca. Y alguien leyendo en los pasajes de Jeremías y en los pasajes de Reyes de la construcción del templo, encontró hace unos años ese arca. La han encontrado, han reconstruido todo. Incluso se dice que tienen los judíos, el gobierno de Israel, todo preparado para construir un templo en 24 horas, porque tienen todas las piedras numeradas, y sabéis que hoy en día pues es fácil, lo que trabajáis el pladur, sabéis que con mucha mano de obra y el pladur se construye una casa mucho más rápido que antes. Bueno, yo no sé si se va a construir un templo. Parece que Jesús dijo, y lo que Jesús dijo pasa, que tiene que haber una abominación desoladora. Hoy en día, eso no es posible. No es posible. Por lo tanto, tenemos que ver. Dice el versículo 16, entonces, los que estén en Judea huyan a los montes y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Cuando veis que pasa eso, el Señor está viniendo. Dice el versículo 26 y 27. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Algunos dirán, el Señor está viniendo y está en tal sitio, está en el desierto, está en la montaña, o está en tal iglesia, en tal lugar. No lo creáis. Mira en Apocalipsis, capítulo 12, porque este pasaje de Jesús se complementa con el libro del Apocalipsis, con el mensaje de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. En Apocalipsis 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En ese tiempo habrá una batalla en el cielo. El arcángel Miguel y sus ángeles tendrán una última batalla con Satanás y sus ángeles, y será echado definitivamente, y será lanzado a la tierra, y sabrá que le queda poco tiempo. Dice la Biblia que solo quedarán 42 meses, solo 3 años y medio, y ahí vendrá con gran angustia, con gran tribulación y con gran persecución. Si volvemos a Mateo 24, versículo 30 y 31, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El Señor va a mandar a sus ángeles. Viene Jesús, y los ángeles recogen a sus escogidos, a los que estén vivos, a los que no hayan muerto a pesar de las persecuciones, y los recogen y los levantan a los cielos. Así dice que ocurrirá. Y va a ser, dice, con gran voz, desde un extremo del cielo hasta al otro, y verán al Hijo del Hombre. Y dice el versículo 22, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, esos días de gran tribulación serán acortados por los escogidos que hay en la tierra. Por eso, yo sé que hay gente que dice que la Iglesia no va a pasar por la tribulación, pero creo que eso no es lo que dice aquí. Dice que esos días serán acortados por amor a los escogidos, por amor a los creyentes, por amor a la Iglesia. Versículo 23.
Si alguno dijere, mirad aquí está o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Va a haber milagros, va a haber profecías, va a haber muchas cosas. No vayamos detrás de los milagros, hermanos. No vayamos detrás de las profecías, vayamos detrás de la palabra de Dios. Esta es la profecía segura, esta es la profecía cierta. Yo creo que hay ministerio profético hoy en día, pero sobre todo el ministerio profético es anunciar la palabra de Dios, porque ya el Señor ha hablado y ha contado todas las cosas y ha hecho que se registraran. Por eso, cuidado los que van detrás de... Vamos a tal ministerio, porque allí hay sanidades. Gloria a Dios, yo creo en la sanidad. Aquí oramos todos los jueves por sanidades. Yo creo en la liberación, yo creo en el poder de Dios, pero sobre todo creo en Dios, sobre todo creo en Jesús y sobre todo creo que cuando la gloria de las cosas que pasan no se la lleva Dios, nunca es de Dios. Aunque pasan milagros, aunque se sana gente y aunque ocurren cosas. Ya os lo he dicho, versículo 25, ya os lo he dicho antes. No es una cosa que el Señor quiere que ignoremos, es una cosa que el Señor quiere que sepamos. Y alguien puede pensar, si va a ser tan dura la vida de los cristianos en los últimos días, ¿queremos vivir los últimos días? Pues hermanos, yo quiero vivir lo que el Señor tenga preparado para mí. Yo quiero vivir en la voluntad de Dios, pero con una confianza absoluta. La que dice Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, el Espíritu Santo no va a irse de nuestras vidas. El Espíritu Santo no va a escapar. Como dice en Mateo también, dice, cuando os lleven delante de los gobernantes, no preocuparos de qué cosa tenéis que decir. El Espíritu os dirá las cosas que tenéis que decir. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros. No dice yo estoy con vosotros hasta que os vaya. No, dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Por lo tanto, cuando sea el fin del mundo habrá iglesia y habrá creyentes. Y un último texto, 1 Corintios capítulo 1, versículos 7 y 8. Los discípulos estaban ya preguntando cuándo iba a ser el fin del mundo. Por lo tanto, hace 2000 años que se está hablando de este tema. Hace 2000 años prácticamente que la iglesia está queriendo que Jesús venga. Y no sabemos cuándo vendrá, pero fijaros lo que le dice Pablo a los corintios. De tal manera que nada os falte en ningún don. Y eso espero yo que sea el anhelo de nosotros, hermanos y hermanas de embajadores de Cristo. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Querramos tener todos los dones, de palabra, de profecía, de sabiduría, de lenguas, de milagros. Querramos tener todos los dones, ¿pero para qué? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que no cuenten milongas. Si el Señor estuviera viniendo, nosotros estaríamos perseguidos. Por eso sé que no viene hoy. Porque sé que no estamos perseguidos. Hay algunos países donde están persiguiendo a los cristianos, pero aquí va a ser en todo el mundo. Va a ser en todas partes, como ya ocurrió antiguamente. Pero no tengamos miedo, porque Él está con nosotros, nos ha salvado para vida eterna. Va a estar con nosotros por toda la eternidad y está preparando lugar para nosotros. ¿Cuál es el problema?
Que si yo me creo las cosas que oigo a veces por internet, de que el Señor me va a prosperar en todo. El otro día escuchaba un mensaje que un pastor decía, no llevéis el dinero a la ofrenda porque la iglesia lo administra mal, dárselo al ungido del Señor porque el Señor va a prosperar vuestras vidas. Un buen cara dura, ¿verdad? Un buen cara dura, pero así es, hermanos, lo podéis encontrar por internet. Esos son los falsos profetas. Pero dicen, el Señor está prosperándome. Hablaba con un pastor en Estados Unidos que un día hablando con uno de estos pastores de la prosperidad, le decía, ¿y tú cuántos miembros tienes en tu iglesia? Y dice, bueno, somos unos 50. ¿Te das cuenta que eso no puede ser del Señor? Yo tengo como 3.000 y tengo 4 casas, 3 mansiones, un avión privado y tal y cual. Dice, ¿y todo eso te lo ha dado el Señor? ¿O eso lo ha robado a la iglesia? Pero hay la gente que piensa que la prosperidad tiene que ver con la bendición de Dios. Poco han leído del apóstol Pablo, perseguido, naufragando, en la cárcel. Poco han leído de las cosas del Señor. Hermanos, leamos y estudiamos bien la Biblia. Estaremos preparados para lo que venga. Y como dice aquel himno, y venga lo que venga, nada te espante. Nada te espante, porque el Señor va a traer bendición para nosotros. El Señor va a estar con nosotros todos los días. La palabra de Dios está para que el pueblo de Dios no ande a ciegas ni a tientas. Para que desde aquí no se levante nadie a contaros milongas, a contaros historias que no sean la misma palabra de Dios. Para que por internet no escuchemos cualquier mensaje, ni a cualquier predicador. Y si ustedes quieren escucharlo, pues allá ustedes. Pero como les dije antes, a mí me llaman por teléfono, mire que queremos hacerle un regalo. El otro día me llamaban de Movistar. Queremos hacerle un regalo, le regalamos una tablet, un Smart TV, un ordenador, no sé qué y tal y cual. Dice, oye, qué bien, ¿dónde tengo que ir a buscarlo? No, usted me tiene que dar estos datos, usted tiene que comprometerse. Entonces usted no me regala, usted me está cambiando cosas. No os creáis. La verdad es la verdad. Y ser cristiano va a ser cada vez más difícil. Decir que no estamos de acuerdo con las leyes que permiten abortar a las niñas, decir que no estamos de acuerdo con las leyes que autorizan cualquier tipo de matrimonio, sea como sea. Claro que vamos a amar a todo el mundo, claro que vamos a respetar al que quiere tener una orientación sexual distinta de la nuestra, pero decir que todo está bien, no. La libertad del Hijo de Dios es que yo he elegido libremente hacer la voluntad de Dios y ponerla por obra. Esa es mi libertad. Eso es lo que yo quiero hacer. Porque de esa manera sé que el que persevere hasta el fin será salvo. Padre Santo y Celestial, no queremos conformarnos con menos de lo que tú tienes para nosotros. Pero tampoco, Señor, queremos cambiar lo que tú tienes por las promesas vacías y huecas que muchos quieren dar. Por eso, Padre Santo, ayúdanos a mantenernos firmes y fieles a ti y que tu palabra se haga realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.